tomemos la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan. Evangelio San Juan, capítulo 14, el versículo 29. Amén. Gloria al Señor. Capítulo 14, el versículo 29. Amén. Gloria al Señor. Saludamos a nuestro pastor también de manera especial, a nuestra pastora que está allí conectada a través de las redes sociales, también que el Señor le bendiga. Gloria al Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 29, leemos con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Amén. Léalo usted fuertemente. Amén. Amén. Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos a través de su palabra. Amén. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, hemos llegado a tu casa, Dios, para exaltar tu nombre, Dios, para rendir nuestra vida delante de tu presencia, Señor, para decirte, Dios, que tú eres todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, maravilloso Dios. Pero también, Señor, hemos llegado para decirte, Señor, que tú ministres, Señor, nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda hallar cabida en nuestro corazón. Que nosotros podamos atesorarla, Dios mío, en nuestra vida. Que seamos hacedores de ella, Dios, y no tan solo oidores, como dice tu palabra, porque nos engañaríamos a nosotros mismos, Dios. Sino que tú nos llamas, Señor, a mirar atentamente en la perfecta ley, Señor, la ley de la libertad, y perseverar en ella, Señor, para que seamos bienaventurados en lo que hacemos, Señor. Por eso, Dios, bendícenos en esta noche a través de tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede ponerse cómodo, hermano, pero no deje de exaltar ni de glorificar el nombre del Señor. Amén, gloria al Señor. Y vamos a estar hablando en esta noche bajo el tema ¿por qué creo en Jesús? Amén. ¿Por qué creo en Jesús? ¿Usted se ha hecho la pregunta ¿por qué cree en Jesús? ¿Usted se ha preguntado el porqué de quizás llegar un día viernes a la casa del Señor? ¿Qué es lo que nos motiva a estar acá, quizás martes, viernes, domingo tras domingo en la casa del Señor? ¿Por qué creemos en Jesús nosotros? ¿Cuál es el motivo de creer? Y mire que cuando estaba estudiando acerca de este tema, le pregunté a varios hermanos por qué creían en Jesús. Algunos respondían que era porque habían sido sanados, otros que porque habían recibido un milagro, y otros que porque eran salvos por Jesús. Y yo les preguntaba que por qué tenían la certeza de que era Jesús. Porque si usted se da cuenta, hay muchos que dicen que las sanidades son gracias a la Virgen, o a los santos, o incluso otros más van mucho más allá y aún le atribuyen sanidades y milagros al mismo Satanás, que el Señor le reprenda. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar convencidos que la salvación viene de Jesús? Que mi sanidad viene de Jesús, que mi milagro viene de Jesús. Y eso lo encontramos acá en la palabra del Señor, donde leímos en ese versículo 29, donde dice la palabra: y ahora os lo he dicho antes de que suceda. Hay una palabra, ¿cierto? Generalmente en tiempos antiguos, todo lo que se hacía era a través de la palabra. El valor que tenía la palabra era muy importante y la palabra no se podía quebrantar, porque si la palabra se quebrantaba, esa persona después
no era tomada en serio. ¿Cierto? Todos los negocios que se hacían eran de palabra. Pero, ¿qué se esperaba que hubiera en esa palabra? Un cumplimiento, ¿cierto? Porque la palabra del Señor nos dice, y ahora os lo he dicho antes de qué, de que suceda, de que se cumpla, de que pase. ¿Para qué? Para que cuando suceda, o sea, para cuando venga el cumplimiento de esta palabra, ¿qué haya? Venga el creer, ¿cierto? Hay una palabra, pero tiene que haber cumplimiento de esa palabra para que nosotros podamos creer. Si no hay cumplimiento de la palabra, nosotros no creeríamos. Si no hubiera cumplimiento de la palabra, no estaríamos acá. Si no hubiera cumplimiento de la palabra, quizás usted y yo estaríamos todavía en el error. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Por eso es palabra más cumplimiento, viene el creer, ¿cierto? Pongamos un ejemplo. Sigamos, el esposo le dice a su esposa, amor, no sé, en un mes nos vamos a ir para Girardot. ¿Qué está esperando la esposa? Que la lleve a Girardot. Pero si no viene ese cumplimiento de esa palabra y después vuelve y le dice, amor, ahora te voy a llevar a Santa Marta, ¿qué va a hacer? Pues va a empezar a generar una duda. No me llevó a Girardot, me va a llevar a Santa Marta. Pero bueno, creamos que puede ser posible, que lo que no se gastó en Girardot es porque lo está ahorrando para llevarme a Santa Marta. Pero si pasa el tiempo y después le dice, amor, te voy a llevar a París, pero no la llevó ni a Girardot ni a Santa Marta, ahora sí esa mujer va a decir, ¿cuándo será ese cuándo? Mi esposa tiene un dicho que dice, ¿cuándo será ese cuándo? Y esa dichosa mañana en que le lleven el desayuno a la cama. Entonces, si no hay un cumplimiento de la palabra, nosotros dudaríamos de lo que Dios puede hacer. Amén. Y eso es lo que vamos a ver, porque hay una palabra acerca de Jesús, pero Jesús es el cumplimiento de todo lo que se dijo acerca de él. Vamos a ir a la palabra del Señor allí, al libro del profeta Isaías. Gloria al Señor, alabe a Dios, hermano. En el capítulo 7. Isaías capítulo 7. En el versículo 14, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, se está profetizando o se está dando una palabra, ¿cierto? Y en esa palabra está diciendo, el mismo Señor les va a dar una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué esperaba el pueblo de Israel? Que esa palabra se cumpliera, que llegara el momento donde ellos pudieran ver lo que el profeta Isaías había profetizado, ¿cierto? Si usted se da cuenta en la palabra del Señor, cuando Juan envía a sus discípulos a Jesús, le envía una pregunta: ¿eres tú al que esperamos o esperamos a algún otro? ¿Eres tú el cumplimiento de esa palabra, de lo que se dijo acerca de ti, o se estaba hablando de alguien más? Entonces vayamos a Mateo, el capítulo 1. Alabe el nombre del Señor, hermano. Mateo capítulo 1. Gloria al Señor. Mateo capítulo 1, el versículo 18 dice:
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Se cumplió lo que se profetizó? Se estaba cumpliendo. Y dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero mire lo que dice el versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese. Que había una palabra, pero ahora estamos viendo el qué, el cumplimiento de esa palabra. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuántos se pueden alegrar por eso, hermano? Es algo que nos debe producir gozo, porque es que Dios no deja las cosas al azar. Dios no deja las cosas a la suerte. Dios no improvisa, y Dios le estaba declarando a su pueblo lo que él iba a hacer, pero él no solo se quedó declarándolo, sino que cumplió lo que él dijo que iba a hacer. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que nosotros en nuestra vida también quizás Dios nos ha dado promesas. En algún momento determinado Dios ha dado una palabra para su vida, ha dado una palabra para su casa, para su matrimonio, para sus hijos, para su ministerio, para su liderazgo. ¿Y qué estamos esperando? El cumplimiento quizás de esa promesa. ¿Y cómo nosotros podemos decir que sí se va a cumplir? Porque la palabra del Señor dice que Dios no es ¿qué? Hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él ha dado una palabra, vea, el martes que estábamos en la reunión de pastores aprendíamos algo y uno de los pastores nos enseñaba que esa palabra se va a cumplir no en un momento de así como que ya, sino que se va a cumplir en un tiempo determinado. Dice, cuando fuere el tiempo se va a cumplir. No antes ni después, sino en el momento exacto, en el momento preciso. Pero como nosotros no entendemos eso, nos desesperamos, nos afanamos, nos angustiamos, nos dejamos llevar por la duda, nos dejamos llevar por la intriga y comenzamos nosotros a pensar, pero ¿será que sí se cumplirá? ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Salmo capítulo 78. Alaba el nombre del Señor, hermano. Salmo capítulo 78. El versículo 1. La palabra del Señor dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. Nos las contaron. ¿Qué está diciendo el Señor? Una palabra. Y está diciendo que Él iba a abrir su boca en proverbios o en parábolas y que hablaría cosas escondidas desde tiempos muy antiguos. ¿Y cuál era el propósito? Que hubiera un interés por saber qué quería decir esa palabra. ¿Cuál era el mensaje que había en ese proverbio? ¿Cuál era el mensaje que había en esa parábola? Que la gente se interesara por conocer más
y no simplemente que fueran como esos oidores olvidadizos que nos habla en Santiago, sino que ellos fueran a la palabra, la pudieran entender y la pudieran aplicar. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Y en Mateo el capítulo 13, lo que le estoy mostrando, hermano, es el cumplimiento de todo lo que se dijo acerca de Jesús. Mateo el capítulo 13, el versículo 34, dice la palabra: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dije: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Sí ve que nada está al azar? Sino que hay una palabra y hay un cumplimiento de esa palabra. Veíamos en los salmos que dice: abriré mi boca en proverbios. Y aquí viene el cumplimiento de la palabra, donde dice: le hablaba por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta. Entonces, ¿por qué dudamos nosotros? ¿Por qué muchas veces nosotros le creemos más al diablo? Usted ve que Eva le creyó más al diablo que a Dios. Y así a lo largo de la historia de la humanidad ha prestado su oído, o hemos prestado nuestro oído para poner más atención a lo que dice Satanás que a lo que dice Dios, sabiendo que la palabra del Señor nos dice que el diablo es mentiroso desde el principio, que todo lo que sale de la boca del diablo es mentira, es falso. Y nosotros a través de la Escritura encontramos lo que dice Dios y cómo lo cumple, pero aún seguimos dudando de lo que Dios puede hacer. Aún seguimos preguntándonos: ¿pero será que Dios sí tiene el poder para ayudarme? ¿Será que Dios sí tiene el poder para levantarme? ¿Será que Dios sí tiene el poder para darme lo que yo le pida? Pero vuelvo y le digo, si Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Él lo va a hacer. Porque Él lo ha determinado de esa manera. Y no hay nadie que lo haga cambiar de parecer. Bríndele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Qué bueno es el Señor, amén. Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9 y 10. Gloria al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Zacarías 9:9 dice la palabra: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Que hay una nueva palabra. Se está profetizando nuevamente acerca de Jesús. Se está hablando de Jesús. Y se está hablando al pueblo de Israel. Y se está diciendo que el rey de la nación vendría sobre un asno. Y entonces es ahí cuando el pueblo de Israel esperaba
a un gran jefe militar. Se esperaban a otro rey, David, que libertara a la nación del yugo de opresión, de esclavitud. Pero miremos Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, el versículo 12, dice la palabra del Señor: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Qué estaba pasando? Se estaba cumpliendo lo que se había dicho acerca de él. Pero mire que en el siguiente versículo quiero mostrarle algo que pasó en los discípulos. Versículo 16 dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos. Muchas veces hay una palabra de parte de Dios para nuestra vida, pero no la entendemos. No entendemos lo que el Señor nos está diciendo. No comprendemos lo que el Señor está hablando. Y también es ahí donde entramos en un conflicto. Porque como no entendemos lo que el Señor nos quiere decir, entonces tomamos las palabras a nuestra manera. Las acomodamos al problema que yo estoy viviendo. La acomodo a mi manera porque no la estoy entendiendo. Incluso usted se da cuenta que Felipe, cuando habla con el etíope que iba leyendo Isaías, le pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendo lo que yo leo de la palabra? ¿Comprendo la palabra cuando voy a ella? Y quizás tenemos que responder como dijo ese hombre: ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? ¿Cómo voy a comprender si alguien no me dice lo que se está tratando de decir? Y él dice: ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. No entendieron, pero se acordaban que lo que estaba pasando estaba escrito, que lo que estaba sucediendo era cumplimiento de lo profetizado. Es ahí donde nosotros debemos pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, que nos ayude a comprender las Escrituras. Cuando nosotros comprendemos las Escrituras, hermano, no vamos a ser engañados. Nadie nos puede engañar, porque si yo sé lo que la palabra está diciendo, nadie me puede venir a decir algo que la palabra no dice. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Salmo 69. Alabe el nombre del Señor. Gloria al Señor. Ay, se me perdió el Salmo 69. Gloria al Señor. Alabanza damos al Señor. Ya llegué. Salmo 69, capítulo 19. Versículo 19, perdón. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo,
y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. La pregunta es, de primera lectura, así cuando leemos rápido, ¿nosotros entendíamos que esto era acerca de Jesús? Quizás hasta lo ignoramos. Y quizás ni nos dimos cuenta que lo que le pasó a Jesús estaba profetizado. Porque muchas veces cogemos la palabra y pasamos por ella, hermano, como si nos fueran persiguiendo. ¿Cierto? ¿Cuántos decimos amén? Porque nos ha pasado, hermano. A mí me ha pasado. Muchas veces uno lee y ni siquiera vio si era lo que realmente estaba escrito, hasta cuando usted vuelve y lee con detenimiento dice, ay, vea, esto sí estaba en la palabra. Esto sí lo decía. Es un consejo también para nosotros, hermano, de quizás leer la Biblia con detenimiento. En el discipulado que nos dio el pastor para nosotros hacer, cuando se acaba el discipulado, al final le da el consejo a los hermanos que han hecho el discipulado, a los nuevos, y dice, comience leyendo el capítulo número 1 de Juan, pero no lo lea y ya, sino repítalo varias veces. Lea el mismo capítulo varias veces y vuelva y léalo, y vuelva y léalo, y vuelva y léalo. Pero nosotros no lo hacemos, sino que nosotros capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y ya leí 5 capítulos hoy. ¿Será que nos está pasando con la lectura que estamos haciendo? ¿O le estamos prestando atención a lo que estamos leyendo? Juan capítulo 19. Gloria al Señor. Juan capítulo 19, versículo 28. Dice la palabra del Señor. Después de todo esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. ¿Qué quiere decir que ya estaba todo consumado? Que ya estaba todo cumplido, que ya estaba todo hecho. O sea, que todo lo que se había profetizado de él ya estaba totalmente realizado. O sea, no había pasado por alto nada de lo que se había profetizado acerca de él, sino que todo se había cumplido al pie de la letra. Sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. ¿Qué faltaba para que se cumpliese? Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. O sea, ahora sí se cumplió todo. Ya todo está hecho. Lo cumplí. Lo que me enviaste a hacer, hice. Dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Lo cumplió. Cumplió todo lo que estaba dicho acerca de él. Y mire que el pastor nos ha enseñado que si Dios nos entregó lo más grande que él tenía,
que Él no nos puede dar, que no nos puede entregar. Habían dos cosas que faltaba por cumplirse. Cuando yo me vaya, enviaré otro consolador, al Espíritu de verdad, y Él les enseñará todas las cosas. ¿Y cuándo se cumplió eso? En el día de Pentecostés estaban todos unánimes en ruego y oración, y hubo un estruendo como de un viento recio, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Se cumplió o no se cumplió? Es tanto así que aún nosotros en este tiempo seguimos siendo testigos del poder del Espíritu Santo. Y vea, y leí algo que dice que en lo largo de la historia, dice que en pequeños grupos de cristianos siempre ha habido el hablar en nuevas lenguas. Nunca se ha detenido, porque eso fue lo que dijo el Señor: en el último o en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces tenemos el cumplimiento, pero todavía falta algo para que se cumpla, y es: yo volveré, dijo el Señor. Y los ángeles decían: así como le vieron irse, así volverá a venir. ¿Por qué creo en Jesús? ¿Qué me lleva a mí a creer que Él volverá? Y la pregunta es: ¿le estamos esperando? ¿Le estamos esperando? ¿Estamos creyendo que Él sí volverá? ¿O será que hemos caído quizás en ese pensamiento de muchos de los que dicen: pero mire cuánto tiempo ha pasado y no pasa nada, y no sucede nada? Pero estamos viendo las señales que se están cumpliendo. Las señales que Él dijo que iban a pasar están pasando. No es momento de descuidarnos. No es momento de pensar en lo que escribía el apóstol Pedro en una de sus cartas, donde decía que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Y ya que le hemos aceptado y ya que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, permanezcamos firmes, permanezcamos fieles. Porque dice la palabra del Señor: mas el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No podemos dudar, no podemos dejarnos convencer que Él no va a volver, sino que Él está muy cerca. Y no solo eso, siga convencido de lo que Dios le ha hablado, de lo que Dios le ha prometido, de lo que Dios ha dicho para su vida. Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir cuando fuere el tiempo. Pongámonos sobre nuestros pies, y por qué no decirle al Señor que no permita que nosotros caigamos en un espíritu de incredulidad. Que si hay en nosotros duda, podamos echar fuera esa duda. Que si en nosotros quizás hay desconfianza, nosotros podamos tener confianza en Él. ¿Por qué no cierra sus ojos, hermano, y le dice: Señor, gracias?
Gracias, Señor, porque tu palabra se ha cumplido en mi vida, Señor. Cosas que me has prometido ya se cumplieron, Señor. Hay cosas que no se han cumplido, Padre, pero sigo creyendo, Señor, que tú lo vas a hacer. Que si tú lo has dicho, tú lo vas a cumplir, maravilloso Dios. Porque tu palabra dice, y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes puedan creer.